Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, noticias, técnicas de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros, en fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy programa número 40 del lunes 24 de febrero de este 2019. Programa que está dedicado a todas las personas y en especial a la ciudad de Temuco, que ya cumple 138 años y el día de ayer estaba de aniversario. Recuerden amigos que estaremos allá el 23 y 24 de marzo, así que un fuerte abrazo a todos los auditores de Temuco. Y ya estoy muy ansioso de estar por esas tierras en la región de la Araucanía. Bueno, después de esas palabras, hoy tenemos un programa muy interesante. Porque les cuento, el día 21 de febrero me llegó un correo. Un correo de Getty Image, que es un banco de imágenes de microstock. Un banco reconocido a nivel mundial. Y es acerca del cheque más alto que he recibido o el pago más alto que he recibido a través de las ventas de microstock, que es de $1,278.79, que se vendió en un mes en los microstock. Por lo que les quiero contar en este episodio acerca de este negocio de la fotografía, de cómo pueden generar dinero con sus fotografías de una forma pasiva, es decir, de una vez sacadas las fotos, obtenidas las fotografías, ustedes las suben a estos bancos de imágenes y empiezan a generar dinero. ¿Cuánto? Eso lo pueden revisar también en el curso de microstock que está en la escuela. Entonces, eso les quiero contar en este episodio. ¿Qué es lo que es el microstock? Darle algunos consejos también, ¿cierto? Pero antes, como siempre, miguelnunesfotografia.com. Y en la escuela podrás encontrar, para empezar, el curso profesional de gestión y revelado en Adobe Lightroom online de 0 a 100, donde te va a servir mucho también para el curso de microstock y cómo subir tus fotografías. También tenemos el curso básico y la guinda de la torta de este programa, que es el curso de microstock, cómo vender fotografías en internet en los bancos de imágenes. También estamos subiendo artículos que te pueden interesar. La semana pasada se publicaron algunos, como fue la fotografía nocturna, cómo hacer star trace o trazos de estrellas. Además, estimados oyentes, contáctenme a contacto@miguelnunesfotografia.com si tú tienes un emprendimiento, si tienes una empresa, si tienes sesiones, si vendes equipos fotográficos y deseas anunciarte en el podcast. No olvides contactarme a mi correo, contacto@miguelnunesfotografia.com. Recuerda que ya somos más de 1,400 con más de 700 escuchas diarias, así es que el público que llega es muy importante. Además, como siempre, te voy a ir dejando los enlaces en la descripción de este programa. Y ahora vamos con el tema de hoy, lo que nos interesa, el microstock. ¿Cómo vender nuestras fotos? ¿Cierto? Hay que pensar que nosotros tenemos, o se podría decir que hay tres formas de vender nuestras fotos. Están los trabajos por encargos, ¿cierto? Exposiciones individuales o colectivas, o las agencias de fotografía. Hablemos un poquito de los trabajos por encargo. Los trabajos por encargo me refiero cuando un cliente llega y te contacta directamente y te dice que quiere hacer un cierto tipo de fotografía. Ya sea de producto, ¿cierto? Una sesión de un book a una persona, a una arquitectura, ¿cierto? Puede ser también, por ejemplo, de vivienda, para vender inmobiliaria. Entonces, existen los trabajos por encargo donde tú te refieres con ellos a lograr distintos tratos para poder trabajar. Recuerda que también en la zona premium, no te olvides suscribirte como socio premium, plata u oro, que está a un valor realmente insignificante. Hay contratos y sesiones de derechos y cómo trabajar y cómo encontrarlos, ¿cierto? Así es que es muy importante que lo
que revises la zona premium para los suscriptores premium, qué es lo que es la importancia de tener esos contratos para saber cómo funcionan, ¿cierto? Esos son los trabajos por encargo. Después tenemos lo que ya es más artístico, que son las exposiciones individuales o colectivas, ¿cierto? Puede ser cualquiera de las dos, donde uno coloca sus fotografías a exponer para que la gente las vea y que también se pueden vender. En algunas galerías te permiten colocarles precios, en otras no, en otras hay que solamente dejar el contacto, ¿cierto? Pero con las exposiciones individuales tú también puedes vender tus fotografías. Entonces tenemos los trabajos por encargos y las exposiciones individuales o colectivas. Y la tercera opción de vender nuestras fotografías, ¿cierto?, son las agencias de fotografía, los bancos de imágenes que conocemos nosotros, que es donde se vende la mayor cantidad de fotografías en el mundo, ¿cierto? Y aquí hay que diferenciar entre dos grandes grupos, que son los macrostock versus los microstock, ¿cierto? Por ejemplo, los macrostock son agencias que realmente trabajan como con exclusividad, ¿cierto? Trabajan con fotógrafos muy reconocidos a nivel mundial, donde a ellos les interesa realmente la exclusividad de la foto y se va a cancelar por esa exclusividad. Es decir, una foto costará mucho valor. Y están los microstock, donde entramos todo el resto de los mortales. Ahí podemos participar todos los fotógrafos, ya sean profesionales o amateurs. Hay que cumplir solamente con los requisitos técnicos básicos que se necesitan en la fotografía para poder subir las fotografías y comenzar a venderlas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia principal de un microstock con un macrostock? Es que, si bien en el macrostock es una fotografía a un alto precio, en los microstock es muchas fotografías a bajos precios. Entonces, lo que hay que generar es mucha fotografía para los microstock para ganar, ¿cierto? A eso se refiere que hay que tener muy claro los precios. En los macrostock son altos precios, en los microstock son bajos precios. En los macrostock el número de ventas es poco, ¿cierto? Porque es un alto precio, pero en el número de ventas en los microstock, que es donde participamos nosotros, necesitamos un gran número de ventas. Los macrostock normalmente son empresas o algo que quieren, como les explicaba al comienzo, una exclusividad de alguna fotografía, ¿cierto? En cambio, en los compradores en los microstock, en este momento yo te podría asegurar que son la gran cantidad de empresas y marcas, y sobre todo emprendedores. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de pagar una exclusividad, ¿cierto? Como un macrostock, o contratar una agencia para contratar un fotógrafo. Entonces ellos buscan sus campañas, para generar sus campañas publicitarias en los microstock, donde los precios realmente son muy bajos. Hay una preocupación sí cierta de los mercados, de que esto de los microstock pueda reventar los mercados y cada vez sigan bajando más los precios. Pero eso lo estamos por ver en los años futuros. Siempre hay cosas que se inventan nuevamente. Eso es cómo vender nuestras fotografías. Entonces tenemos los trabajos por encargo, las exposiciones y las agencias, ¿cierto? Y las agencias es donde estamos nosotros con los microstock. Precios bajos, hay que vender una gran cantidad, es decir, uno gana por volumen. Y el perfil de los compradores es que están sobre todo emprendedores, marcas más pequeñas, aunque las grandes marcas también se están involucrando mucho con los microstock. ¿Por qué? Por un tema de costos. Y eso es lo importante. Lo segundo que debes saber, ¿qué tipos de fotografía aceptan los microstock? Se podría decir que cualquier tipo de fotografía lo aceptan, ¿cierto? Hay que cumplir con algunos requisitos básicos de tamaño, por ejemplo, que la mínima resolución que necesitan, el mínimo tamaño de resolución es de 4 megapíxeles, si es que no me equivoco. De ahí para arriba necesitas el tamaño de la fotografía. Una de las cosas que es muy importante dentro de que las fotografías que aceptan es que técnicamente, por ejemplo, tiene que estar perfecta. ¿A qué me refiero? Que no esté, por ejemplo, con trepidación, que el ruido no sea notorio, ¿cierto? Que podría ser que esté bien compuesta, un montón de cosas que técnicamente el balance blanco sea el correspondiente, ¿cierto? Aunque uno puede manejar un poco eso, depende de lo que quiera, pero al comienzo eso es lo que se necesita, que técnicamente sea perfecta, se puede decir,
¿cierto? Todo eso lo puede averiguar también en el curso de fotografía básica que lo tenemos en la escuela. Ahora, ¿cómo ser un microstocker? Los microstockers son los que vendemos fotografía en el microstock. Para empezar, hay que tener una cámara, obvio, ¿cierto? Aunque, ¿por qué no te nombro la cámara? Porque con las capacidades y las cámaras que están trayendo los teléfonos móviles hoy en día también puede ser. Recuerda que necesitamos que sea una fotografía nítida, por ejemplo, con un cierto tamaño y realmente te puede servir esa fotografía. Así es que no deseches la opción de obtener una fotografía con el móvil. Si tu móvil tiene la suficiente capacidad para generar fotografías bien importantes, ¿cierto? Obviamente para eso necesitas tener un computador. Yo te recomiendo también que tengas Adobe Lightroom porque te facilita mucho el flujo de trabajo en la producción de las fotografías, la postproducción de las fotografías de microstock, que es lo que vemos también en el curso de microstock, y para eso es importante que hagas también el curso de revelado, de gestión y revelado profesional de Lightroom, que también está en la escuela, ¿cierto? Y además, una conexión a internet, obvio, y una cosa importante, que uno le tiene un poco de temor cuando está ingresando, ¿no?, al comienzo en este mundo de los microstock, es de que hay que pasar un examen en algunas agencias. Por ejemplo, en Shutterstock, cuando yo ingresé el año 2016, era de 10 fotografías y era realmente complicado el examen porque había que superar con un 80%, o sea, 8 fotografías tenían que pasar. En este momento esas exigencias han bajado un montón, así es que ahora no es tan difícil ingresar como microstock. Lo que sí se necesita, como en todos los negocios, es constancia, ¿ya? Constancia. ¿Por qué constancia? Porque hay que subir por lo menos 100 fotografías todos los meses. Tú podrías decirme o preguntarme, ¿de qué subo las fotografías? ¿Cierto? Las fotografías se suben... Shutterstock tiene un programa que te va indicando más o menos qué es lo que se requiere para el mes siguiente. Entonces uno puede ir preparando ahí su stock de fotos para subirlas de lo que viene al mes siguiente. Por ejemplo, ahora están pidiendo en este mes para el Día de la Madre. Entonces necesitan fotografías de mamás con sus hijos y ahí te dan las indicaciones correspondientes de lo que necesita. Aparte de eso, cuando quieres ser microstocker, debido a los derechos de propiedad intelectual que ya no los pierdes, tienes que subir una identificación, una cédula de identidad, un DNI, depende cómo se llama en tu país. Hay que subir un respaldo para asegurar que eres tú y llenar otras cosas en los formularios. Por cierto, todo esto lo vemos en súper alta profundidad y muy detallado, guiándote paso a paso en el curso de microstock, en la escuela de miguelnunesfotografía.com. Y te tengo una sorpresa, un regalo para los 5 primeros que se inscriban, un 30% de descuento. Imagínate, a los 5 primeros un 30% de descuento. Recuerda que van a ser solo 5. Y el código para que lo escribas es capítulo 40. Capítulo, obviamente en palabras, y el 40 en número. Entonces, capítulo 40. Solamente para los 5 primeros inscritos, 30% de descuento en el curso de microstock para que empiecen a generar. Imagínense, como les decía yo, este mes yo generé $1,279 en microstock, solamente en una agencia. La otra todavía no la reviso porque no ha llegado a la facturación. Bueno, cualquier consulta que tengas, escríbeme a contacto @miguelnunesfotografía.com o visita mi página web en www.miguelnunesfotografía.com. Y como siempre les digo, recuerda suscribirte al podcast para que cada semana no te lo pierdas. Y seguirme en Instagram en @miguelnunes_fotografía. Continuamos con el tema de hoy. Vamos, interesante, ¿cierto? Hemos visto cómo ser microstocker, qué es lo que es el microstock, cuáles son las diferencias, y ahora te voy a dar 5 consejos, ¿cierto? El primer consejo, calidad técnica de la imagen. Lo principal en una imagen de microstock, como va a ser para publicidad, es que técnicamente, ¿sí? ¿Está bien? Sea perfecta. Es decir, tenga la iluminación suficiente, no tenga ruido, no tenga trepidación, la nitidez sea la adecuada, ¿cierto? La nitidez sea muy buena. ¿Por qué? Porque esto se va a mostrar en distintos lados, ¿cierto? De publicidad.
y tú la tienes que subir, ojalá, a la máxima resolución posible de tu cámara. Entonces es muy importante que la calidad técnica de tu imagen sea la mejor. Ahora, para pasar los exámenes, ¿cierto? Que hablábamos anteriormente, haces fotografías simples, no te compliques con muchos elementos. Por ejemplo, una manzana o un cesto de frutas, ¿cierto? O de verduras. Algo que sea realmente simple y que se note la nitidez, que manejes bien la profundidad de campo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante que tú lo tengas muy claro, que la calidad técnica en las fotografías de microstock tiene que ser muy precisa. Lo segundo, la composición. Una vez que ya hayas conseguido la técnica, es que veas la composición de tu fotografía, de qué forma vas a ordenar los elementos que aparezcan en la fotografía. Recuerda que la fotografía de microstock puede ser de lo que se te ocurra, ¿cierto? Revisa los bancos de imágenes como Shutterstock, como Getty Image, ¿sí? Ahora apareció Adobe Stock, ¿cierto? Dreamstime, todos los bancos de imágenes que también los puedes buscar por internet, o yo te los puedo dejar colgados acá si alguien me los pregunta en los comentarios, y darte cuenta de qué forma van ordenando esta composición, ¿cierto? De fotografía, de qué forma ponen los elementos, de qué forma trabajan con el desenfoque, con la profundidad de campo. Entonces es muy importante la composición, como siempre en toda fotografía. El tercer consejo, marcas registradas. En tus fotografías que sean para fotografías comerciales no puede aparecer ninguna marca registrada. Ni verse de resfilón, se puede decir. Nunca se puede ver una marca registrada. Ni que sea de un televisor, ni de un computador, ni de una cámara, ¿cierto? O lo que estés fotografiando, no puedes utilizar las marcas para hacer. Entonces tú las puedes o editar en Photoshop, o de alguna forma esconderlas, ¿cierto? Pero no pueden aparecer. Marcas registradas no pueden aparecer en tus fotografías de microstock. Muy atento a eso. El número 4. Contrato de modelos y propiedad. Cualquier cosa, o sea, cualquier persona que aparezca, que se vea visible, tú tienes que firmar un contrato de modelo con la modelo correspondiente que autoriza que tú puedas publicar y subir esas fotografías. Así que es un contrato que tienes que realizar con ella. Y los de propiedad es cuando las propiedades tienen derechos intelectuales, ¿cierto? Como derechos de autor, entonces ellos tienen que también firmar una autorización. Por ejemplo, si tú quisieras fotografiar una escultura que tiene algún autor, tienes que conseguir la firma de ese autor para poder subirla comercialmente, aunque también se pueden subir como editorial. Recuerda que eso lo puedes revisar en el curso de microstock. Y el quinto consejo es un equilibrio entre originalidad y funcionalidad. Muchas de las fotografías de stock es las fotografías que vemos en las páginas web a menudo y en comerciales y en muchas cosas. Entonces hay que buscar un equilibrio entre fotografías que sean muy originales y la función que le puedes dar a esa fotografía. Siempre pensando como una agencia. Una agencia, por ejemplo, una de mis fotografías más subidas, más vendidas, es la de la llama con el volcán. ¿Por qué? Porque ahí se puede representar la venta en turismo de cómo enviar, cómo promocionar el desierto de Atacama. O también la del Licancabur con la Vía Láctea. Entonces de esa forma también pueden promocionar viajes de astrofotografía o conoce el desierto, ve las estrellas en el desierto más seco del mundo, no sé, etc. Entonces siempre pensar un poquito de cómo pueden trabajar las agencias. También hay veces que uno puede dejar un espacio en blanco dentro de la fotografía. ¿Para qué? Para que los diseñadores en las campañas puedan escribir. Entonces esas cosas son detalles que uno va mejorando con la práctica. Pero hay que tener un equilibrio entre originalidad y funcionalidad. Y recuerda, el cupón capítulo 40, todo junto, para obtener el 30% de descuento en el curso de microstock, cómo vender tus fotografías en internet. Recuerda que solo son 5 cupos. Y hasta aquí mis consejos sobre cómo cobrar y cómo vender
tus fotografías en Internet. Pero estoy seguro de que hay más consejos que entre todos podemos agregar, ¿cierto? Para enriquecer este podcast o agregarlo en un futuro podcast, capítulo, episodio o un tema en particular, para así ayudar también a los demás. ¿Por qué no te animas y nos cuentas si me faltó algo o quizás tú tienes otra forma o tienes alguna recomendación o consejo al respecto? Te aseguro que muchos te estaremos tremendamente agradecidos por tus aportes, ¿cierto? Si te gustó este podcast, no dudes en compartirlo. Con esto terminamos el podcast del día de hoy. Como siempre, mil gracias por las 5 estrellas en iTunes, valorarme en la plataforma que lo estés escuchando. Recuerda que estamos en Spreaker, iVoox, Spotify y Google Podcast, siempre como Aprendo Fotografía Online. Y suscríbete en la zona Premium para descargar el Excel o visita la escuela para adquirir el curso en línea de Microstock con el cupón capítulo 40. Además, decirte como siempre que sin ti esto no sería lo que es. Simplemente no sería. Así es que, estimado auditor, muchas gracias por escucharme. Un fuerte abrazo, buenas luces, no dejes de hacer fotografías y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. ¡Muy buenos días!